Muy buenas noches, bienvenidos a la Casa del Libro Total y a esta tertulia, a esta conversación de martes. Hoy es la última y tenemos un invitado muy especial. Tenemos al maestro César Chaparro Esparza, ¿no? Sí, Los señor. Esparza, Esparza. de los que esparcen linóleos, pinturas, vinilos, óleos. Además, sí, señor. Esto creo que es un apellido español. España. Esparza. Bueno, pues ha sido un gusto este año compartir con tantos amigos acá en la Casa del Libro Total, conocer sus historias, sus vidas, sus obras, e ir consolidando, digamos, una memoria importante sobre el arte y la cultura en Santander. Yo creo que ese documento que estamos construyendo va a servir en algún momento para que nos miren, ¿no? Las próximas generaciones, las siguientes generaciones nos miren de lo que hacíamos, de dónde veníamos, qué nos movía, ¿no? Porque finalmente lo que estamos contando acá son las vidas, los momentos en que estas personas, estos personajes se construyeron y construyeron a través de su vida la historia de la región, de la ciudad. César Chaparro Esparza, ¿de dónde viene César Chaparro? ¿Dónde nació? Esos ancestros, esos anteriores a usted, ¿ah? ¿De dónde eran? Bueno, buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Eh, Mis padres son de Lebrija y tienen mucho contacto con el municipio de Girón. Se casaron muy jóvenes. Mi padre a los 19 años, mi madre entre 16 y 17, siendo novios, mis abuelos la mandaron para que no se consumara y la mandaron a Montería Para separarlos. para separarlos, lógicamente. Y mi padre, en un hecho de locura, fue hasta Montería y la rescató de alguna manera y se casó con ella en la ciudad de Montería. Posteriormente regresan a Bucaramanga y como en ese entonces el papelito ese del matrimonio era el que valía, pues ya llegó con la partida de matrimonio y pues ya no se podía hacer No absolutamente había nada. nada que hacer, consumado. Sí, consumado ya el matrimonio. ¿Cómo se llamaban ellos? Mi madre, Lucila Esparza, y mi padre, José Vicente Chaparro. ¿Y José Vicente qué hacía? Mi padre empezó como comerciante, tuvo muchos trabajos. Me cuentan algunos primos que trabajó en una joyería que se llamó La Bola de Oro, aquí en el centro de la ciudad. Posteriormente trabajó vendiendo ropa por los municipios en una camioneta que tenía y más adelante consiguió con algún socio, un personaje, un señor Martínez, crear una empresa que se llamó Marchagas, una empresa de gas, y con esa creó pues para nosotros y la época, años 60, 70, un emporio que concibió a través de esas empresas que fue luego llevando a varias ciudades, a Manizales, a Pamplona, a Cúcuta, la empresa de gas. Posteriormente montó una fábrica de cilindros que era como el afín a su empresa y mucho más adelante, en el año 71, siendo muy joven, 39 años, en un accidente que ocurre aquí en Bucaramanga, en el aeropuerto Gómez Niño, en un accidente del gas,
fallecen 22 personas Ópale. y entre esas mi padre. ¿Explotó la bodega o algo así? No, era un velorio y en ese velorio que lo invitaron, por algún accidente, uno de los tanques de gas que fueron a acompañar el velorio, tal vez un carro la golpeó, explotó y pues toda la cuadra explotó básicamente, y murieron 22 personas. Una tragedia, ¿no? Fue una tragedia grande monumental. en el aeropuerto antiguo Gómez Niño. Okay. Sí, señor. ¿Cuántos hermanos, César? Tengo 4 hermanos. Mi madre dice que somos productos femeninos. En la casa fuimos 4 varones. Bueno, no me consta, pero sí somos cuatro hermanos: Gustavo, Cristian, Iván y mi persona. ¿Todos artistas? No. Posteriormente mi padre era un poquito díscolo y con otra señora tuvo 2 hermanas. Ah, bueno. Tengo 2 medias hermanas. ¿Compensó? No son medias, son completas. Y y con otra señora en Bogotá tuvo otra hermana que falleció siendo muy joven. Él siempre buscando a la niña. Sí, de pronto mi madre dice que se separaron porque él quería tener una niña y siempre fuimos varones. Y la buscaba en otros lados. Sí, señor. Bueno, ¿y para qué ese lienzo? ¿Para qué nos trajo ese lienzo, César? Yo no sé, los lienzos son... Está proyectado ahí en la pared el lienzo, ¿no? Sí. Esto es uno de mis ejercicios de trabajo cotidiano, pintar. Soy más grabador que pintor, pero dentro de mi trabajo básicamente me gusta más la pintura porque me siento más libre, ¿cierto? Y es una forma de sentirme más conectado con esta realidad que nos toca vivir y que nos ha tocado a nosotros en estas épocas. No me quejo absolutamente de nada. Creo que he vivido feliz, contento, y esto me lleva a relajarme mucho dentro del proceso de mi trabajo. Mi madre siempre fue ama de casa, vive en la actualidad, va a cumplir 90 años, es una señora que está muy consciente. Básicamente es el cuerpo el que a veces se cansa primero, pero la mente sigue muy lúcida y eso nos permite tenerla entre nosotros actualmente. Qué belleza. César, cuando era niño, ¿qué le gustaba hacer? Pachito, yo sigo siendo un niño. Bueno, cuando era más niño de lo que es ya ahora. Sí, mi niñez la pasé en este barrio, precisamente en la calle 43 con Novena. Ahí vivió mi abuela. Mis padres se separaron muy pronto. No tengo la concepción de ver a mi padre y a mi madre juntos. Vale. Nunca. ¿Su abuela lo crió? ¿Su abuela lo crió? Me crió mi abuela, nos separaron y nos fueron entregando a parte de la familia. Y posteriormente me crié en el centro de Bucaramanga. Tenía unos vecinos que vendían lotería y el periódico de la época, Vanguardia, y yo los acompañaba y a los 8 años me recorría el centro de Bucaramanga. Entonces mi entorno básicamente fue el centro de Bucaramanga. Me gustaba ir mucho al cementerio. Mi abuela me llevaba a la iglesia aquí San Laureano a las 6 de la mañana a misa, y en una de esas ocasiones pues yo vi que
todos pasaban y les daban algo, y yo de niño pues quise también, y me dieron la hostia, eso fue el acabose. Después mi madre, mi abuela, me trajo a conversar con el cura, que me diera un exorcismo, porque yo había cometido el acto de recibir la hostia sin tener la primera comunión. A ver, comulgaba antes de tiempo. Sí, indudablemente. O sea que la cosa es natural, ¿no? No es que se proponga usted ser rebelde, sino que le sale. Sí, yo de alguna manera soy un anarquista. Sí. Un anarquista que está contra el sistema. Desafortunadamente el sistema lo absorbe a uno, pero en mis épocas de juventud. No, pero hablemos de la escuela primero porque es ahí donde se tuercen las personas. ¿Qué pasó en la escuela? Bueno, ¿En dónde estudiaba? estudié en muchísimos colegios, perdí 1 o 2 años, de otros me volaba, y al final de todo este proceso vine a terminar en la ciudad de Bogotá, siendo muy joven, y posteriormente de terminar el colegio paso a la Universidad Nacional a estudiar música. Me encantaba la música y me encantaba el instrumento del saxofón. Le decía un primo, pero sí era el instrumento que me gustaba, y me gusta en la actualidad mucho escuchar música con saxo, con vientos, y estuve durante un semestre y me di cuenta que nunca tuve el instrumento en la mano, porque había que hacer primero el estudio para aprender la parte musical, y en vista de que no veía el instrumento, y yo creí que eso era llegar y le daban a uno el instrumento y tocar, me di cuenta que no era lo mío. Regreso a Bucaramanga. Pero espérate, ¿allá dónde estudió? En Bogotá. En la Universidad Nacional. En la Nacional. Sí, señor. En el Conservatorio de la Nacional. En el conservatorio, ¿cómo no? Ópale. Estuve 3, 4 meses, no alcancé a terminar el semestre. ¿Ese es el primer contacto con el arte o ya previamente en el colegio? Bueno, en el colegio siempre embadurnaba los cuadernos, cuando nos entregaban los primeros cuadernos para empezar el año todo nuevo, perfecto, pues yo me encargaba de que las primeras páginas del cuaderno estuvieran ilustradas. Las decoraba y todo. Claro, con toda la letra y todos los motivos de la época. Y es así como me voy dando cuenta que realmente lo que me gusta no es la música, sino la pintura, el arte en general. Y paso a... ¿En qué colegio estudió? Bueno, a ver, la lista es grande. Estudié en el Agustiniano, estudié en el Cristo Rey, que es la Universidad Santo Tomás. Sí. Estudié básicamente, y estudiamos, 3 hermanos, por lo general siempre íbamos internos. Ya mi padre tiene cierto poder económico y ya nos reúne nuevamente y nos envía a estudiar a Pamplona, al Salvador de Pamplonita, luego al Carmelitano en Pamplona, internos en esa época, y posteriormente... Pero, los internos que han pasado por acá no es porque su papá haya tenido cómo pagar el internado, era porque no se los aguantaban en la casa. Yo supongo que sí, porque pues, 3, 4 varones en una casa, no había mucha asa de servicio que aguantara. Por ejemplo, Joaquín Bretón, no era que el papá de Joaquín Bretón tuviera dinero, o si lo tuviera está bien, era porque no se lo aguantaban en Bucaramanga, ni siquiera en la casa. Sí, pero indudablemente eso tenía unos costos, y no éramos 1 ni 2, sino 3 y 4. Claro. Entonces ¿Y finalmente se gradúa de dónde el bachillerato? Termino posteriormente en el Carmelitano en Pamplona. En Pamplona, ahí. Y es cuando regreso a Bucaramanga, el primer año que el colegio agustiniano estuvo en Bucaramanga, que fue muy cerca aquí de la policía. Ellos abrieron un internado
éramos alrededor de unos 50, 55 alumnos, y fue el único año que que el agustiniano tuvo internado. Posterior a eso, cerraron el internado No se los y aguantaron. continuó, no nos aguantaron. Era gente que venía de Valledupar, algunos de Cúcuta, otros. Y lo que más recuerdo, por lo menos de Pamplona, era que teníamos el contacto con todos esos personajes venezolanos, y entonces era la guerra de algún modo entre venezolanos y colombianos. Entonces los venezolanos por lo general tenían el fin de semana para ir a Cúcuta o a San Cristóbal, y nosotros nos quedábamos el fin de semana internos en el colegio esperando el lunes en la mañana que llegaban todos los venezolanos y algunos colombianos con todos los comisos, que era lo que les daban para la semana, para que tuvieran para comer. Y nosotros los colombianos con algún grupo de amigos nos hacíamos a la entrada y hacíamos la reuchina. Y todos esos bojotes los botábamos al piso y los demás amigos cogíamos, y era como una forma de venganza contra los venezolanos. Recuerdo un personaje, el hijo del tigre colombiano, un luchador, y de Venezuela estaba otro hijo de un luchador venezolano, el hombre montaña, un señor inmenso que llegaba en un convertible a visitar a su hijo, y apenas se bajaba del carro, el carro subía. Yo calculo que eran unos 200 kilos de peso, lo llamaban el hombre montaña, imagínense, y nosotros nos recreábamos de alguna manera poniéndolos a luchar, Colombia contra Venezuela. Entonces era como ese intercambio de Colombia y Venezuela. En ese entonces no había la enemistad que se creó en la actualidad. Eso del colegio Salvador de Pamplonita, que era dirigido por el dueño de la Nevada aquí en Bucaramanga, que era don Fermín, que fue posteriormente el dueño de la Nevada. Era un viejo que andaba con un anillo, un señor muy grande, y siempre que nos quería reprender era un coscorrón a la cabeza. O en el colegio Cristo Rey, con los padres, estudié con muchos curas, Sí. y este señor nos cogía de la punta de la nariz y nos elevaba, o nos clavaba las uñas en la oreja. Ya lo contaron acá. Y nos elevaba. Claro, sí, eran esos. Yo no me traumaticé por eso, ni lo demandé. En la actualidad no se puede mirar a nadie, ¿no? El mundo ha ido. Pero hay que hacer un estudio, no sé, ¿cómo se llamaría eso? ¿Psicológico? Sociológico, tal vez. Sociológico, tal vez. Porque ese cura que pellizcaba aquí el lóbulo de la oreja, que por aquí han pasado a varios que les pellizcaron el lóbulo de la oreja, produjeron esta generación de maestros. El padre Sierra se llamaba, era el famoso Del padre Cristo Sierra. Rey. Del Cristo Rey, sí señor. En la Mesa de los Santos también estuvimos allá en las ruinas, en el Salto, en un colegio que también estuvimos internos durante 2 años. Entonces los papás de uno iban y lo visitaban una vez al mes, cada 2 o 3 meses. Era vivir en otro mundo. Allí en la Mesa de los Santos, pues no teníamos rejas ni cercas, entonces podíamos caminar, siempre fue muy libre el espacio y el tipo de educación que nos dieron, ¿no? Los domingos nos llevaban a misa y teníamos que caminar 5 o 6 kilómetros desde el Sasto hasta la iglesia de la Mesa. Entonces para nosotros era un paseo constante,
recuerdo el olor a pomarrosa de la Mesa de los Santos. Ya no existe esa planta en la Mesa de los Santos. Hemos ido acabando con todo. El ser humano es en realidad más que un ser humano, es un gran destructor. Eso es lo que nos ha correspondido a nuestra generación, destruir más que construir. Hablábamos con usted precisamente de la historia de Bucaramanga hace un rato y pues en realidad, si nos damos cuenta, se ha ido perdiendo todas las grandes construcciones de la época. Hemos ido acabando con lo poco que nos dejaron nuestros abuelos. Recuerdo ya en mis inicios en la Escuela de Artes de Bucaramanga, esta casa, antes, mucho antes, esto fue el famoso ITAE, ya en ese entonces en la Escuela de Bellas Artes, el DICAS, tuvimos como maestros a Máximo Flores, a Mantilla Caballero, al maestro Rafael Prada, que venía de estudiar en Europa, un gran escultor, a Virginia Nemeth. Yo tomé clases con Virginia Nemeth. Claro, en la UIS. Historia del arte. Historia del arte, claro, cómo no. Historia del arte colombiano, ahí estaba ella. Sí, sí. Oiga, César, ¿cómo llega a la DICAS? O sea, ¿en qué momento toma la decisión de estudiar en la DICAS? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el motivador? Yo voy a estudiar esto y no otra cosa. Bueno, posteriormente vivimos en el barrio San Alonso y ahí con una serie de amigos que nos reuníamos en una esquina, pues había que tomar una decisión, ya teníamos 20 años y había que empezar a buscar la forma de vida. Y este amigo era músico y entonces me dice que hay una escuela de artes. Yo digo, bueno, me interesa, vamos. Ya había llegado a Bogotá posteriormente, de fracasar en el conservatorio. Ya estaba de nuevo en Bucaramanga y vamos a la Escuela de Bellas Artes y... La DICAS. A la famosa DICAS. ¿Quién dirigía la DICAS en ese momento? Era la DICAS en ese momento y estaban esos maestros que recordamos ahorita. ¿Estaba Luz Clemencia, era la directora? ¿Ah? ¿Luz Clemencia Arena del Pino? Era la directora. Era la directora. ¿Y de alumnos estaba usted, estaba Máximo? No, Máximo ya era profesor, Mantilla ya era profesor. ¿Ellos fueron maestros suyos? Ellos fueron nuestros maestros. Por aquí vi ahorita a la maestra Esperanza Barroso. Esperanza, claro. A Raquel Ramírez, de esa época. ¿Usted es alumno de ellos? Yo soy alumno de ellos, sí señor, de Máximo y de Mantilla Caballero, del maestro Rafael Prada, del maestro Misael Zárate, un tallador en madera muy reconocido en la época, de Virginia Nemeth. Bueno, tengo como esos recuerdos de esos maestros y posteriormente yo me dedico al taller. Máximo va a Bogotá, a la Nacional, toma unos cursos y posteriormente... ¿De grabado? Trae la primera prensa de grabado a la ciudad. La traen de Cali. Sí, y entonces él es el profesor. Yo veo que es lo que más me gusta por la paciencia que hay que tener para la elaboración del grabado. Me dedico más al arte gráfico con él, con su esposa Esther, éramos alumnos de Máximo. Y en un momento ellos se retiran por algún problema que tuvieron con Luz Clemencia Arenas del Pino. Ya habían pasado 3 años y entonces me proponen a mí que sea el profesor de grabado de la escuela, año 77, 78 más o menos, y yo me dedico entonces a ser profesor. Y logramos reunir un grupo de jóvenes y se crea un boom del arte gráfico en Santander en los años 80 más o menos. Ya han pasado 5 años de escuela, 2 de la docencia y en esos iris y venires
es tanto la goma que nos da por el grabado, que alrededor de 10, 12 muchachos jóvenes que estaban ya como alumnos, pasábamos sábados y domingos trabajando. Virginia Nemen nos prohíbe que vayamos los sábados y los domingos y le mandan a poner a la prensa candado. En vista de eso, entonces... Era fregada, Virginia. Fregada. Sí, era fregada, bastante fregadita. Era grande, ¿no? Además hablaba fuerte. Sí, sí, pero indudablemente también una buena profesora, sí, exigente, claro. Y a partir de eso, entonces, yo me compro mi propia prensa y monto mi propio taller en la Casa Custodio García Rovira. Me dan un espacio y allí montamos el taller que se llamó Taller Arte Gráfico. Allí nos reuníamos alrededor de 20, 30 personas y hacer grabado en un comienzo, pero posteriormente otros están interesados en la fotografía, otros están interesados en la escultura y creamos un grupo ya un poco independiente de la escuela y en base a eso creamos el primer, yo no lo llamaría sindicato, sino la primera reacción de que los estudiantes de la escuela pudiéramos también tener voz y voto, que no solo fuéramos las ovejas del redil, sino que pudiéramos también tener alguna participación. Y hicimos la primera huelga de la Escuela de Bellas Artes. Al otro día, todos expulsados de la Escuela de Bellas Artes. Ya teníamos el taller, entonces todas estas personas se vienen a trabajar al taller de arte gráfico. Y allí, en el año 82, creamos e hicimos la primera exposición Boom del arte contemporáneo en Santander y en este caso en Bucaramanga, Muerte, Pasión y Vida de Nuestra Señora la Pintura. Nadie pintó, hicimos instalaciones, arte contemporáneo para la época, las primeras acciones de arte pop, de instalación, y fue una exposición que tiene mucha rememoranza, no solo por los medios de comunicación, sino porque fue una exposición que solo duró 24 horas. ¿Por qué? Porque dentro de los compañeros de la exposición había un amigo, Germán, que tomaba pepas y se le explotaron en plena exposición. ¿Era un performance o era...? No, él tenía una muy buena obra de arte dada. Él hizo como una especie de trampa de Vietnam. Eran unos tenedores puestos sobre una base de yeso que si uno llegaba a caerse por accidente seguro que iba a quedar clavado, como esas trampas que hicieron los vietnamitas contra los norteamericanos, que eran unos vacíos y quedaban clavados en unos troncos, una empalizada. Y alguien pasó y se golpeó con eso y movió, destruyó una de esas pequeñas obras, que eran muchas, era una serie, y él se sintió muy ofendido y dentro de su locura destruyó toda la obra y todo el público que tuvo que salir corriendo, tuvimos que traer la policía, nos cerraron la exposición, duró 24 horas. Esa es la famosa Muerte, Pasión y Vida de Nuestra Señora la Pintura. Eso fue todo. Eso fue todo. ¿Estuvo en el reformatorio? Yo estuve posteriormente con el maestro Mantilla, con Máximo, con Santos Pico, con el maestro Orlando Morales, con toda esta serie de artistas que estaban en el momento en el famoso reformatorio, que tenía su sede en la que es mi casa, en el poblado Girón. ¿Ahí era? Yo ya vivía en San Alonso y esa casa la dejamos como reformatorio
y allí dictábamos clases para los jóvenes artistas de una manera gratuita, que es el famoso reformatorio. De ahí surgieron también algunos artistas que todavía están en el medio: Gustavo Puyana, Adolfo Cifuentes, y bueno, otros que tal vez no recuerda ahora: William García, César Ramón. Y allí nosotros les colaborábamos con los materiales, con el espacio, cocinábamos allá mismo para todos. Una comunidad, y mejor dicho. éramos como una comunidad artística, ¿no? Básicamente. ¿Y eso sí. nace como qué? ¿Como una contestación a la ICAS? ¿Es contestatario a la política de la ICAS o porque la ICAS ya no les daba El más? reformatorio nace como contestatario al Ministerio de Cultura. No existía. No existía como Colcultura, ministerio, existía, era Colcultura. Colcultura, que manejaba la esposa del maestro Botero, Ah, Gloria Gloria Sea. Sea, sí. Que hacían los Y salones nacionales de artistas. sí, y hicimos una gran campaña aquí en Bucaramanga que fue bastante costosa, que eran esos paraderos de metal, que eran los paraderos de buses. Hicimos estructuras parecidas y abrimos la famosa temporada de casa. Entonces, abierta temporada de casa. ¿Y en qué consistía? ¿Qué era eso? Atacar básicamente la institucionalidad. Era la temporada de casa. Hicimos algunas exposiciones con Raquel Ramírez, que era la compañera en ese momento del maestro Mantilla, y se fue diseminando el grupo por razones de egos, básicamente, y solo quedamos Mantilla Caballero, mi persona y Raquel Ramírez. Claro. Hicimos 2, 3 exposiciones. Raquel posteriormente viaja a Bogotá y Mantilla también se desplaza a la ciudad de Bogotá y se acaba el famoso reformatorio. Los grupos aquí, como el grupo Bucaramanga, no hizo sino una sola exposición y aún se les recuerda por esa exposición, aún siendo muy poco lo que existió, lo mismo que el reformatorio. Fueron intentos de unir grupos de artistas para enfrentárnosles de alguna manera al A la sistema. institucionalidad, sí. Sí, no habían los apoyos institucionales que hay en estos momentos con las convocatorias y becas, etcétera. Claro, y lo que dice es cierto, ¿no? Muchos maestros, entonces, no aprendieron de Jesús, ¿sí? Era un solo maestro y 12 discípulos. Sí, Todos querían ser maestros. todos querían ser maestros. Eso es lo que pasa. Por aquí Y está ahí es contado. cuando se destruye todo, porque los artistas somos muy egos de alguna manera. Yo siempre he trabajado mucho esa parte porque he pensado que el artista debe ser más social, estar en contacto con las comunidades. No me gustan este tipo de acciones, sentirme el personaje me mete en mí mismo. He sido más de afuera, conozco muy poca gente de la política, de la industria. Aunque hayan oído hablar de mí, yo no he oído hablar de ellos, porque me gusta más como la soledad, estar, ahora que saludé precisamente a Álvaro, el dueño de todas estas ideas, él me recuerda y pues yo indudablemente lo saqué por la cara, pero yo con él le hablé 2 o 3 veces cuando tenía así sistemas y computadores allá Chicamocha. en el Chicamocha, sí, señor. Sí, siempre que pinta, arranca el cuadro en blanco, ¿no? Pero ¿trae una idea o la va construyendo así a medida que va manchando? O sea, ¿sabe para dónde va?
No se necesita saber para dónde va, Ok. por lo que lo mío no es figuración, lo mío es abstracción. Entonces, en este caso y en este momento, estoy trabajando una serie que se llama Línea de Fuego, que tiene que ver con esos dos colores, el rojo y el negro, y algunos visos de blanco que voy dejando. Voy construyendo la obra en la medida en que la observo, voy buscando ese equilibrio, esa armonía a través del proceso de observación. Observo más el cuadro de lo que duro trabajándolo, básicamente. Es que me acuerdo de una frase que vi en un video que le hicieron muy lindo el video. Una frase me caló. La pared estaba en blanco y mi mente también. Sí, sí, es que Como contando cómo empezó a llenar de formas y de colores la casa en el poblado, ¿no? Que es como un museo, ¿no? Eso es como una... bueno, tengo la oportunidad de tener, por el trabajo que se hizo con Espacios Alternos, que fue un evento que ya también se nombró aquí, que lo habló el maestro Walter, de tener una colección de más de 150 obras de artistas santanderianos, que hemos ido ampliando a artistas colombianos, y en la actualidad son 5 países que ya tenemos, entre esos Venezuela, Cuba, Argentina y se me olvida ahora, creo que Chile, y está constantemente renovándose. A veces la monto, la desmonto, porque mi casa se ha vuelto como un espacio múltiple. Acabamos de tener la exposición del maestro Henry Olarte, uno de los ganadores de la beca. Entonces quitamos todo lo de la casa y montamos la sala de exposición. Espacios Alternos, ¿cómo nace? Eso era fue un proyecto importante, ¿no? Espacios Alternos nace por la invitación que nos hace un amigo, Germán Jiménez, un diseñador gráfico, a una reunión en su casa en la que estuvimos junto con Walter Gómez, Alma Monsalve, Adriana Ampilio Nieta, que era mi compañera, y mi persona, lógico, Germán y su compañera, y entre algunas copas de vino y una comida, nos dimos cuenta que Bucaramanga necesitaba de alguna manera un proyecto cultural, y ustedes ya habían nacido con el Festival de Cuenteros, ya llevaban como unos 8 años, nosotros nacimos en el 2001, ustedes nacieron en el 96, 92. 92, ya llevaban como 8 años. Yo siempre los tuve en la mira porque Sí. me parecía que era un evento que estaba muy bien organizado, que tenían muy claro, y en base a eso se nos ocurrió crear espacios alternos. ¿Qué era espacios alternos? Recoger a todos esos artistas que había en Bucaramanga y darles un espacio. Entonces nos fuimos, ¿qué espacios habían en Bucaramanga en ese momento? Que hicieran exposiciones continuas. No estaba la Alianza, no estaba el Colombo, no estaba la Cámara de Comercio, no estaba el Solar. Y entonces dijimos, si no hay salas, vámonos a los bares. Entonces nos fuimos a Macondo, a 1819, y a Barbarella, que era otro bar ahí en la 27, y nos fuimos metiendo en esos espacios, hablamos con las personas encargadas y les propusimos que por qué no nos dejaban exponer en esas paredes que muchas veces se mantenían vacías, y en base a eso hicimos una programación anual, la creamos para todo el año y nos dimos a la tarea de hacer exposiciones semanales. Todas las semanas se inauguraba una exposición. Entonces nosotros vivíamos de rumba en rumba. Imagine, todos los jueves había una exposición. No acabábamos de montar una cuando ya estábamos montando la otra. ¿El motivador cuál fue? ¿La exposición o la rumba?
Ambas, indudablemente, pero pues claro, era la motivación era el arte, que se mostraran los trabajos de todos los artistas de Bucaramanga y de paso pues una copita de vino no cae mal, claro que sí. ¿Su primera exposición individual la recuerda? Sí, ¿De qué también fue precisamente en un bar que se llamaba El Arca de Noé. El arte no es. El Arca de Noé de Carlos Silva, un arquitecto Ah. que estaba en la 33. La hice en el año 77 y fue una exposición de mis primeros grabados. Sí, señor. ¿Se arrancó con el grabado? ¿Ah? ¿Arrancó con el grabado o la pintura? Sí, yo arranqué básicamente con el grabado. Mi profesor de pintura era Mantilla Caballero, nunca me dio una clase. ¿Y entonces? Pues yo iba y miraba lo que hacía, pero realmente todo lo aprendí fue a partir de la observación. Muchos años después me fui metiendo en la pintura. Cuando ya estuve en Bogotá, estuve en el taller Dot Gráfico de Luis Parra, Sí. trabajando, y pues allí básicamente con la gráfica, y posteriormente estuve trabajando en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño con el maestro Germán Ferrer. Estuve alrededor de 7 años colaborándole en la fundación. Yo vivía muy cerca ahí, en la Candelaria, que fue como una base. Cuando yo llego a Bogotá y llego a la Candelaria, en ese segundo viaje que hago a vivir a Bogotá, mis contactos básicos fueron el teatro, porque la Candelaria está llena de teatro, y traté de involucrarme, pero el pánico escénico nunca me dejó subir a las tablas. ¿Quiso ser actor? Pues yo veía que todos lo hacían y lo hacían muy bien y me parecía que yo podía hacerlo, pero indudablemente no fui capaz. Terminé siendo utilería. Y posteriormente ya con decorados, telones. decorados, trajes, todo lo que tenía que ver con esa otra parte que es la de atrás. La trasescena Sí. se llama. Sí, La trasescena. la trasescena. No fui capaz indudablemente de salir a las tablas. Fue muy complicado. En ese trasegar de aprender, también estuvimos posteriormente en Santiago, en Cienfuegos, en Cuba, conociendo algunas técnicas gráficas, en este caso la litografía, con el maestro Rafael Cáceres. Hemos estado ya en 2, 3 oportunidades. En Cuba el grabado es una de las técnicas importantes por ser un arte de reproducción popular. Y eso era lo que me llamaba a mí la atención del grabado, que siempre iba a tener guardada en mis archivos la memoria de toda la obra que uno produce, porque quedan las planchas, porque quedan impresiones, etcétera, porque es un arte popular. Batíamos mucho la pintura porque la pintura es un arte elitista, solo la puede tener una persona, el que la compra la guarda en la casa y tal vez nunca nadie más la vuelva a ver, mientras que el grabado tiene esa oportunidad de ser en serie y que esté en muchos sitios. Uno de 100, uno, dos de 100. Sí, según la cantidad. 1000 de 1.000.000. Sí, sí, pero económico. ¿Ese proyecto Placebo qué? ¿Cómo así? Yo leí esta mañana, estaba googleándote y me llamó muchísimo la atención. Yo te conozco desde hace rato, nos conocemos desde hace rato, pero ese proyecto Placebo decía ahí que habían destruido toda la obra. Sí, el efecto placebo ayer precisamente, que estuve también recapacitando un poco sobre algunos... ¿Fue una exposición? Entre comillas, fue una exposición de arte público. A ver, fui invitado por los organizadores del 15º Salón Nacional, que en ese momento fue organizado por artistas santanderianos, y ellos me invitaron a participar en ese evento, y pues yo vi que el apoyo institucional es muy poco, indudablemente, aunque pues uno no debe estar viéndole plata al papá.
Uno por sus propios medios debe también encontrar soluciones y en base a esa falta de apoyo, saqué 30 obras de la colección y las quemé ¿Y por qué? en el Parque de los Niños. Por eso, por el efecto placebo. El efecto placebo, para los que no saben, es que los que estamos enfermos, por decir algo, de alguna enfermedad, pues los médicos nos dan una pepa y psicológicamente puede que eso nos ayude. Es más psicológico que real. Entonces yo sentí la necesidad de que si quemábamos esas obras, de pronto alguien iba a entender que tenía que pasar algo importante en la ciudad, que tuvieran en cuenta a los artistas. Y a partir de eso, entonces hice un performance en el Parque de los Niños, exhibimos las obras en la malla de ¿De la la cancha? cancha De baloncesto. de baloncesto y posteriormente una niña vestida de traje blanco las iba llevando a una olla que llevaba preparado de barro e hicimos un ritual para irlas quemando una a una y se iban guardando las cenizas en una urna que todavía se conserva, pero era un llamado a la institucionalidad a decirles, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la cultura? No existían las convocatorias que hay en la actualidad. Ahora hay mucha convocatoria a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional. Entonces eso nos ha abierto un poco el panorama, pero también he visto que muchos de los artistas se han dedicado a hacer ese trabajo y se les olvida el trabajo personal. El diario, el... Sí, el diario. Si yo soy pintor, tengo que defenderme con mi pintura. Si soy grabador, debo hacerlo con el grabado. Y un gran grupo se ha dedicado a esperar solamente que sucedan esas convocatorias para posteriormente postularse. Y bueno, como en todo juego de azar, unos ganan y otros pierden. Cuando hizo Bucaramanga Tiene Mar, ¿la hizo por su propia cuenta o fue financiada por alguna arenera? No, muy pocas obras han sido financiadas por proyectos de convocatorias. Bucaramanga Tiene Mar es una obra que hice Maravillosa. de mi Es trabajo. una instalación, ¿no? Es una gran instalación de más o menos 250 metros, trabajando la arena de mi río Girón, que posteriormente, que era sacada del río, fueron 4 volquetadas de arena Fue en la biblioteca Turbay, ¿no? en la biblioteca Turbay y forramos todo el piso y me hice unos peines Sí. muy especiales y con ello podría hacer giros y logré hacer un llamado a lo que es nuestra tierra Santander. Hace tal vez miles de años o tal vez millones, toda esta zona fue mar. La prueba de ello es que en Barichara, en Oiva, en toda esta zona se encuentra mucho fósil, Claro. ¿sí? Las famosas amonitas. Amonitas. Entonces, eso me trajo como la idea de rescatar un poco la idea del mar que existió en esta zona, pero también soñaba que Bucaramanga tuviera mar y de alguna manera pues lo tiene Claro. o lo tuvo. ¿Y no se le ocurrió pensar que el mar está hecho de Bucaramanga? Digamos que la arena de Bucaramanga o del Río de Oro, por ejemplo, que es su vecino, va a parar de alguna manera a al mar, ¿no? Sí, Sí, también, ¿no? sí, indudablemente O sea, todo lo Bucaramanga, que está arriba baja todo está y conectado, todo va a una sola conexión. todo está Claro que sí. conectado. Ah. Pero fue una exposición fuerte, ¿no? O sea, singular, So- como que y- no, ¿cierto? No,
Como que no se había Sí, hecho un atrevimiento de esos, ¿no? De vaciar una volquetada de arena en la sala de exposiciones de la biblioteca. 4 volquetadas, 4 volquetadas. ¿sí? que tuvieron que empacarse en bolsas para poderlas subir. Yo cuando vi el proceso, contraté 4 personas para que subieran los bultos. Yo me sentía como construyendo las pirámides de Egipto, de alguna manera. ¿Hiciste un video del proceso? Sí, sí, existe el video y está en YouTube, claro Ah, que sí, mira. Bucaramanga tiene mar, ahí se puede ver todo ese proceso. Eh, Fue un proceso largo, fueron casi 15 días haciendo todo ese ejercicio para un mes y medio tener que recogerlo. El arte efímero, ¿no? Claro. Claro. Bucaramanga tiene mar y Girón tiene líneas de Nazca, ¿no? Tiene mucho que ver con todo eso, sin haber conocido Nazca, pero Ahorita te estaba preguntando porque vi el video, las figuras que haces en la cancha del Poblado, ¿no es eso? sí, eso fue para otro proyecto que fue la pandemia. Yo tenía preparada una exposición en la Alianza Francesa, entra la pandemia, se cierra todo, yo me quedo con la exposición hecha y entonces se me ocurre que, pues que muchas personas quedaron sin nada. Entonces yo hago mi primer podcast, no he vuelto a hacer. Invito al público en general a que compre esos grabados a cambio de un mercado que le vamos a entregar a los artistas de Girón. Logramos hacer 120, 110 mercados. Yo al principio decía, y bueno, ¿y la gente cómo me va a mandar el mercado? No, todo el mundo mandó el dinero, se les enviaba por correo el grabado, recogíamos el dinero. Yo una vez a la semana, cuando nos permitían salir de la pandemia, iba a Centro Abastos, hacia los mercados, los preparábamos en la casa, íbamos llamando a los artistas poco a poco, semanalmente, le íbamos haciendo la entrega. Eso es, entonces, para agradecerle a la gente la colaboración que hicieron con los artistas de Girón, entonces en una cancha que está al frente de mi casa, que es de tierra, construyo y hago un gran mural, como dibujan las canchas de fútbol con Un tarrito. un tarrito Ah, y hago unas grandes figuras y agradezco a todas esas personas. Nos conseguimos un dron y hicimos las sí, vistas sí. aéreas para Y la poder. figura es poderosa. Sí, la imagen es interesante en la medida en que el dron va y busca el río, las montañas y luego se va acercando a los personajes. Estás pegado al río, ¿no? La vez esa que se inundó, que se desbordó el río hace, ¿qué? ¿10 años tal vez? No, más, unos ¿Más? 16, 18 años. 18 Sí. años. Pero tú estás ahí, Hubieron tú muchos estás casi muertos, pegado. 56 ¿Y muertos. qué pasó en tu casa? ¿Se metió el río? Yo estoy a 50 metros Sí, del sí. río. ¿Ahí? Es la última casa última. del barrio que da hacia ese lado. Y con el tiempo hay un espacio que está al frente de mi casa, a un costado, y yo le he ido sembrando árboles, etcétera, y los árboles han ido recogiendo tierra y crearon como una especie de muralla natural. Un Entonces el dique. río se desborda, sale por un lado y sale por la calle y yo quedo en una isla. Entonces desde el tercer piso de la casa salgo a mirar y el río está desbordado por ambos lados. Algunos vecinos salieron corriendo y cuando llegaron al Rompoy de Girón, pues allá el Rompoy de Girón el agua estaba a unas alturas, entre eso la maestra Clemencia y el maestro Mario Mario Hernández. Hernández. Ellos trataron de salir del barrio en su carro, apenas llegaron al Rompoy, pues no tuvieron por dónde, se metieron en una vaca loca más grande. Y mi compañera me decía, no, nos vamos, nos vamos. Le dije, no, pues yo tenía una tina y yo lo tomé muy de alegría, pues dije, yo me monto en la tina y me voy por el río.
porque ¿qué más hacemos? ¿Para dónde coge uno en esos momentos? Yo me sentía navegando por el río Pavo. Afortunadamente no entró a la casa, nada. El maestro Mantilla sí vive en un barrio más abajo en el sentido de, él vive en un conjunto de estrato más alto, En la arboleda. en la Arboleda, y a él sí el agua se les metió Sí. completamente por las cañerías. El agua no le llegó por encima, sino por debajo. Y él sí tuvo grandes desastres en su casa, más de la mitad de su biblioteca se perdió. En esos días había publicado ya uno de sus primeros libros y eso fue un Desastre. desastre total para la obra del maestro Mantilla. ¿Cómo aparece Ariana en tu vida? Eh, La bella Ariana Pilonieta. Adriana Pilonieta. Artista también, ¿no? Sí, bueno, ella tenía contacto con muchos amigos de mi época, como Walter Gómez y Alma Monsalve, no recuerdo ahora otros artistas. Bueno, estaba Gustavo Puyana, Luz Helena Mesa, pero yo estaba viviendo en ese momento en Bogotá y venía esporádicamente y en una de esas viajes me presentaron a Adriana y salimos de a un restaurante, a una rumba con todo el grupo, los amigos, y nos fuimos comunicando, hablando, y de pronto pues yo tenía que volver a Bogotá, etcétera, y se quedó el contacto y seguimos hablando y posteriormente nos hicimos compañeros. Fue como casi sucede con todas las parejas. Despacito, no fue a primera vista, simplemente fue un proceso. Y ese proceso pues duró 27 años, Opa, como una buena pintura. como una buena pintura, como un buen vino. Oiga, a propósito, No, ¿no dieron vino? agüita. Pero ahí está el jefe, ¿no? No aprovechó. Ah, Que ahí estaba el jefe, no aprovechó para... no. Lo hubiéramos cogido, ¿no? Claro. César, ¿el arte transforma la vida humana o es la vida humana la que transforma el arte? A ver, mire, yo escribí anoche algo. El arte es la lucha contra uno mismo, tratando de convertir la materia en espíritu, que la materia hable. Es ella la que tiene que hablar. Eso es parte del arte en general. Es la vivencia de uno mismo, la interna. Yo pinto para mí, yo no pinto para nadie, no recibo encargos. Jamás he recibido un encargo y la única vez que lo recibí, lo recibieron mal. No les di el tono que ellos estaban buscando. Entonces decidí que yo no hago encargos. Eso es para los artistas comerciales que pintan de todo y que se consideran muy buenos. Yo soy muy malo y trato de hacer lo que me gusta y pinto para mí. Desde que yo me satisfaga es suficiente. Si ya alguien viene y le gusta lo que yo hice, coroné. Ok. Es como eso. Sí. No te puedo mandar a hacer nada. No, no estoy en ese plan porque es complicado, es muy complicado. ¿Te Sí. gusta enseñar? La enseñanza para mí es parte de mi vivencia. Has sido profesor, ¿no? Uy, casi 35 años. He sido profesor en la DICAS en un comienzo, posteriormente estuve en la UIS durante 5 o 6 años, luego fui profesor en la UDI durante... ¿En la UI fue cuando hiciste lo de Galeano, lo de las venas abiertas de América Latina? Hicieron una cosa de grabados y... Sí, es que el tipo de enseñanza va más ligado a las vivencias
que a los libros, de pegarse a la letra. Entonces, pienso que la pedagogía tiene que cambiar en la enseñanza. Un ejemplo, si nosotros ponemos los niños a pintar, ellos hacen cosas muy libres y yo me los tiro cuando le digo que combine el rojo para acá y el verde para allá. Ya le quito la esencia, ¿ve? Entonces, el proceso es a partir de lecturas. Cogemos un libro, lo estudiamos y a partir de ello empezamos a hacer una concepción plástica. Eso ha sido como mi método, tanto en la UIS como en la UDI. En la UIS logré hacer en esos 5 o 6 años alrededor de 6 libros, libros hechos a mano, básicamente con las técnicas de grabado. Yo tengo las 5 primeras promociones de artes de la UIS en mi biblioteca, porque ahí están todos los alumnos que pasaron, porque con ellos hicimos un proceso a partir de las lecturas que hacíamos, ¿no? No es cojamos un libro y aprenderse estas líneas, no, vamos un poco más al fondo, leámoslo, entendámoslo y empecemos a construir. A veces los temas eran políticos, otras veces religiosos, otras veces ecológicos. Entonces, esos 3 tópicos son los que más hemos manejado, ¿no? De esos alumnos, ¿quiénes han descollado así notoriamente en la escena plástica? Bueno, en la actualidad hay muchos artistas que están manejando las juntas directivas del Museo de Arte Moderno, otros están en el Colombo Americano. No, pero no hablo de política, hablo del arte. No, del arte. Ah, ellos sí. Están allá como en apoyo de esas instituciones. No quiero nombrar a ninguno porque es que son Es que no soy muchos. capaz de imaginarme un artista en una junta directiva, o sea, me puedo imaginar Bueno, contando pero cuentos o bailando, haciendo no, música. porque desde ahí también pueden hacer gestión, que es lo que se busca más que construir obra en sí. Entonces ellos se han metido más por la gestión. Fíjense que muchos artistas terminamos siendo gestores culturales indirectamente. Nos tocó. Nos tocó aprender a ser gestores culturales porque nos estaban mamando gallo los políticos, porque no había apoyo y nos tocó entonces llegar a esos tópicos. Y las nuevas generaciones han entendido que tienen que hacerlo también. No se pueden quedar en el estudio esperando a que llegue el comprador, a ver si viene, que ya no viene. Es muy poco el comprador de arte en la actualidad. Y menos ese tipo de arte de gente que está empezando, etcétera, menos. Tampoco se puede quedar sentado esperando las convocatorias, porque pareciera ser que Tampoco, ahora, indudablemente. si no hay Entonces hay que convocatoria, no se buscar con la empresa privada, con los gerentes, buscarles el lado para buscar la parte social. Hacemos talleres con los hijos de los empleados de las empresas. Tú tienes una fundación en Girón, ¿cierto? No, tengo, pero no está legalizada. Es apenas un nombre que está ahí entre papeles. Es la Fundación César Chaparro. Y con ella sí hacemos una serie de ejercicios de labor social con barrios de escasos recursos y con apoyo de empresas privadas y con gente que me regala tiempo. Me regala 1 o 2 horitas de su trabajo y ya eso es un gran apoyo. Entonces contamos ahí con un pequeño equipo que me colabora y me ayuda en esas actividades. Precisamente ahorita para el 27 tenemos entrega de regalos que nos han ido regalando empresas para darles a los chicos de unos barrios que están cerca. Y lo hacemos como un ejercicio social. Por eso le digo que el artista tiene que acercarse mucho a lo social, no ser el ser que se queda en su estudio y creyéndose el gran maestro, sino que tenemos que acercarnos básicamente al pueblo, a la comunidad, porque eso es lo que nos va a nutrir indudablemente. Más que esperar ser el gran maestro,
tenemos el ejemplo de las vacas sagradas, Ramírez Villamizar, Botero, Negret, Grau, etcétera. Y aún todos muertos, el arte en Colombia sigue comercializándose a partir de ellos. Los demás artistas todavía no existen. Eso fue una máxima de Marta Traba. Marta Traba. Pero a mí me gusta más la Traba que Marta. ¿Ves? Que fue un eslogan que salió en la Universidad Nacional. Lo vi metido en la política. Pero no me volverá a ver. Ah, menos mal, muy bien. No. Fue un ejercicio, pero es precisamente por eso, porque los artistas tenemos que aprender. Claro. Y ojalá fueran muchos más. Uno cree que... Yo lo apoyé a usted en su sí, primera yo campaña, allá me en acuerdo. Macondo. Yo me puse la camiseta, me fui allá a San Pío a repartir boletas porque necesitábamos que los artistas en general, pues uno sueña que estén allá para que puedan abrir más espacios y puedan ayudar a la comunidad artística. Ya, a veces se puede, ¿no? Pero es un escenario que utiliza, ¿no? Utiliza a la persona para su beneficio. Pero a veces dejan hacer cosas, ¿no? Esos son momentos, digamos, extraordinarios, ¿no? Como cuando creamos el instituto y la estampilla Procultura y las becas y la escuela de arte, la escuela municipal de artes, ¿no? A veces uno como que le rapa al político esas posibilidades, ¿no? Uno cree que uno puede llegar allá a hacer cosas y No, indudablemente no no es se posible. puede porque una sola golondrina no hace el verano. Mm. Por eso es que se les pide de alguna manera a los artistas que pues todos somos políticos, cualquier acto que Sí, uno claro. haga es político, pero si pudiesen llegar muchos más artistas a esos puestos, el mundo podría cambiar muy fácilmente, pero allí llegan es a derrapar al Estado, a esquilmarlo y se les olvida la parte social, llegan es a robar. Por eso a los políticos lo único que cuando me preguntan, yo siempre los trato de HP. La gente vive pegada al político. Si no tiene el político, no puede comer, no puede vivir. Es el puesto, buscando el puesto a la pata del político. Y son unos hijueputas. No hay otra palabra para determinarlos. ¿Vivir cuerdo y morir loco o vivir loco y morir cuerdo? Es su frase, es su disyuntiva. Sí, fui invitado por el Museo de Arte Moderno hace muchos años a ilustrar el Quijote de la Mancha. Maravilloso proyecto. Sí, fue un proyecto muy bueno. Lástima que doña Lucila González Aranda se haya retirado del museo porque se perdieron en esta ciudad muy buenos procesos. Pero ella necesitaba descansar, ¿no? Es una... Sí, indudable. Me gustaría tenerla acá, pero no es posible ya. Claro. Pero el conocimiento que tenía de las artes y de la institución como tal fue muy importante y hicieron la historia del arte en Santander con 5 capítulos por décadas con el Banco de la República. Es uno de los investigaciones más importantes que se han hecho sobre el arte santanderiano, pero además hizo una exposición que fue la ilustrar al Quijote de la Mancha. Eso fue en los 400 y a mí me tocó, como en esta oportunidad, el último capítulo, la muerte del Quijote. Y leyendo ese capítulo aparece la frase, vivir loco y morir cuerdo. Y la tomé como bandera. O vivir cuerdo y morir loco. Yo prefiero vivir loco y morir cuerdo. Por eso hace poco invité a mis hijos, tengo 3 hijos, dos hombres y una mujer, y les pedí que por favor a mí me cremaran
y me botaran al mar. Yo no Al mar. quiero lápidas en cementerios ni lamentos. ¿Y por qué? Tampoco quiero una rumba, pero debería hacer una rumba. Porque Una rumba. me parece que lo meten a usted allá en un cuartico y nadie lo va a visitar, maestro. La gente ya no va a los cementerios, es muy poca los de las generaciones anteriores. Pero ya eso uno desaparece y listo, quedó la esencia. Si dejó algo, está en la obra. El cuerpo desaparece. ¿Y por qué al mar? ¿Por qué no al río Girón que queda ahí No, nomás, eso no es un río, eso es un caño, maestro. Tampoco que me echen a la pichera. Pero esa agua va a parar al mar. No, de alguna el manera. mar se recicla muy rápido porque Todas las aguas van al mar. se van hacen su paseíto, Ah, bueno. claro, van y lo disfrutan y desaparecemos, Vale. sencillamente. Comparto eso. No debe haber velorio Nada. tampoco, nada. Ni cajones, ni Ni lápidas, cajones, nada de eso. ni placas. Tengo un primo que fue a un alto mando en la Marina y los marinos mueren en el mar. Ellos no tienen lápidas ni tumbas, nada de eso. Claro. Y además Simplemente. se cuestan un dineral, ¿no? Bueno, Además. ¿para qué dejarles más deudas? Más. ¿Más deudas? ¿Para dónde vamos con esa pintura? Vamos para la zona, para la línea de fuego. ¿Por qué el rojo? Últimamente ¿Por qué el negro? estás en Cuando existen, ese tono. sí, porque el negro es la muerte y el rojo la sangre. Entonces esa transición siempre está en nosotros, siempre pensamos en la muerte y el rojo la vida, porque la psicología del color nos ha enseñado eso. El rojo de la bandera es la sangre de nuestros patriotas en nuestra bandera. Que cayeron por nuestra libertad. Claro, pero cuando se va a las reuniones LAI, la alfombra es roja y los smoking negros. Y cuando se va o se iba a los toros, el capote rojo y el toro negro. Entonces hay esa dicotomía entre el rojo y el negro y hace alrededor de unos año y medio, yo pinté muchos años en colores azules, muy apastelados, etcétera, y me fui introduciendo en el color paulatinamente y en estos últimos años o en este último tiempo encontré que esos dos colores son los que dan la posibilidad de tener la vida y la muerte en las manos al mismo tiempo. Entonces creo que la esencia del ser humano la podemos resumir en esos dos colores. No hay más, no hay azules, no hay verdes, no hay amarillos. Eso es una distracción para engolosinar a la gente, para que le salga el cuadro con el mueble que tiene, o para tapar el roto que no ha podido tapar Mientras que aquí yo me encuentro mucho más. Cuando pinto, el cuadro está patas arriba, lo voy volteando, lo voy mirando. Por eso le digo que me demoro más observando lo que haciendo el ejercicio de pintar. Este cuadro no va a quedar terminado hoy. Se irá para mi casa, seguirá su proceso y es un proceso de 3, 4 secciones antes de poder poner la firma, firmar el cheque, como diríamos. Hay más conceptos ahí involucrados, ¿no? En esos dos colores que en los otros. Son más radicales, ¿no? Son más definitivos, el rojo y el negro. Sí, es contundente, ahí ya no hay para dónde coger, Sí. no hay distracciones. No hay tintas medias. No. Y es eso lo que me ha llamado la atención y además hay mucha fuerza.
Fíjese que yo no uso paleta. Yo, ahorita porque estamos aquí, pero yo lo hago con el dedo, con un trapo. Y lo que repito, no tengo una preconcepción antes de lo que quiero. Él me va dando la forma, su armonía, etcétera. Es una lucha interna, no es el modelo que tengo que hacer de Pacho aquí, las gafitas, la orejita, el ojo, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Y fíjese que hay una dicotomía también con mi obra gráfica. En mi obra gráfica soy completamente figurativo. Allí no encuentro la mancha, etcétera, la esencia. En la pintura sí, es más expansiva y eso me permite elevar más el espíritu. Buscar. Claro. Porque empezaste... Más que buscar, encontrar. Claro, porque empezaste así, lo volteaste y sigues. Claro, y ya empieza a tener otra forma. ¿Estaba previsto que lo ibas a voltear o no? Sí, 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 porque es que yo básicamente la obra la trabajo en todos los sentidos. Okay. Y al final ella va buscando su propio equilibrio. Yo trabajo más con el azar, con la impronta, más que con la cosa. Como si le estuviera amasando, como si le estuviera Sí, dando... sí, es que es una lucha interna. Pintar más que reproducir la realidad es una lucha más interior, ¿cierto? Y eso me permite sentirme mejor, porque como le decía, yo no pinto para complacer. Para complacer, sí. Pues hoy ha sido especial esa tertulia, ¿no? Porque no solamente hemos conocido parte de su vida, César, sino cómo pintas, cómo es tu proceso, cómo te enfrentas al blanco. Mi mente está en blanco, el lienzo está en blanco y vas construyendo tu universo, ¿no? Tu mundo ahí. Sí. Un aplauso para César Chaparro. Le agradecemos enormemente que se haya tomado la deferencia de acompañarnos, de traer, de mostrarnos cómo lo haces, ¿no? Cómo construyes tu universo. Y vamos a dejar que el público complete la conversación y te pregunte cosas que quieres responder, por supuesto, ¿no? Claro, Pachito, a eso estamos aquí para que nos... Esta es tu casa, aquí te quieren, te queremos mucho, César. Eres un referente en la plástica regional, la nuestra, y bueno, te agradecemos por tu obra, por tu vida, por tu pasión, y esperamos que sea perdurable, que no haya que llevar eso al mar tan temprano. Todavía hay tiempo para hacer. ¿Quiénes quieren participar? Están abiertos los micrófonos, levantan la manita y los amigos de producción. Tenemos bastantes. ¿Cómo te sentiste? Ah, Pachito, ¿está conmigo? Sí, sí. Venga, Pacho, quiero agradecerle indudablemente por este hermoso momento, en lo que es muy corto, indudablemente, porque habría mucho más que decir, pero indudablemente agradecer a todos los asistentes, a mis amigos, si los nombro uno por uno, son muchísimos, muchos que me llamaron en estos días que no podían asistir porque ya están de viaje, indudablemente están en sus vacaciones, pero no dejo de pensar en ellos, de nombrarlos. Aquí tengo unos amigos muy especiales, tenemos un grupo de amigos que nos hemos ido conformando en lo que hemos querido llamar REMOS, la red de organizaciones. Está Henry Vitrago, está Henry Olarte, está Walter Gómez, está Jimmy, está Yamile, esos que tienen ya organizaciones creadas que nos hemos ido juntando para ayudarnos. Yo este año no me gané ninguna convocatoria y ellos se las ganaron todas.
pero pude participar en los proyectos de ellos porque indudablemente es como la retribución a esa amistad y a ese proceso del trabajo. Y cuando me las he ganado, pues ellos también participan en las mías, porque de eso es que se trata, de una amistad mutua y de un proceso que nos ayude a crecer, que no seamos tan individualistas y caminemos solos por un solo camino o por un camino ya que se está derrumbando, sino que podamos participar entre todos de ese proceso. Y eso me vuelve grato y ojalá sigamos uniéndonos mucho más y podamos perdurar en el tiempo. Recordar pues a mi compañera Adriana Piloneta, quien me acompañó durante tantos años, y pues ahí seguimos buscando la otra Piloneta. Indudablemente, porque la soledad es berraca, maestro. Sobre todo, no ahorita porque todavía nos podemos parar en una patica, pero tuve la noticia hace unos días de ver cómo a unos familiares se les murió una tía que vivió sola mucho tiempo, se cayó y murió, la encontraron a los 3 días, 2 días muerta. Porque el que vive solo, pues muere solo. Y lo que se busca aquí, más que pensar en el amor y todas esas cosas, es una buena compañía. Bueno. Entonces... Hay arrestos todavía. ¿Ah? Hay arrestos. Claro, Pachito. Y ahora con toda esa joda que hay, que la verde, la azul, la amarilla. No sé de qué me está hablando. No, porque no hemos tenido la necesidad de usarla, pero si tocara, pues ahí están. Bueno. Entonces, Vamos a abrir los micrófonos. Gracias, Pachito. César, hacía 44 años yo no lo escuchaba a usted hablar. Exacto 44 años. ¿Se acuerda de un muchacho que se fue a Israel, que estudió con usted? Estuvimos a punto de irnos a un kibutz. Correcto, yo sí me fui. ¿Qué va a ser? Bienvenido y gusto volverlo a ver después de tan pocos años. Me alegra verlo y veo que no ha cambiado nada, hermano. Usted sigue siendo exactamente el mismo discurso de hace 44 años. Ve, hermano, no ha aprendido nada. Sí, lo felicito, César. Y ¿sabe qué? A mí me gustaría que usted volviera a hacer el grabador, mostrara de nuevo esa maravillosa obra que tiene usted en grabados. Sí, porque de pintor ya no sirvo. De pintor no, hermano, eso toca meterle más vareta. Sí. Hay que esperar que termine. Pero en los grabados, sí, yo me acordé de usted allá en los talleres de Gutenberg. Sí. Sí, allá en Alemania. Y sobre todo, hay un lugar que se llama la Casa del Pagadur, en Antwerpe, en Bélgica. Y allá habían grabados muy, muy similares a los suyos de la Edad Media. Yo me acordé de usted en ese momento, eso era los años 87, 88. Sí. Esa técnica que usted desarrolló aquí, solo usted y Jorge Mantilla Caballero, fueron creativos, espectaculares, espontáneos, y lo felicito por eso. Maestro, me agrada verlo. Lo mismo, y de verdad que sí recuerdo esa época. Estuvimos a punto de subirnos en un avión para irnos a regalar a un kibutz a Israel, pero algo nos detuvo y de los 3 que íbamos, el único que pudo ir fue aquí el amigo, que vivió mucho tiempo por allá en Europa. Gusto de volverlo a ver, ya no lo reconocía, pero bienvenido y aquí estamos. ¿Cómo es su nombre? Eduardo. Hay un proyecto, Pacho, que hemos venido trabajando con Yolanis, es una amiga que ha estado muy cerca, y es con el SENA. Vamos a ver si lo retomamos el año entrante.
que es el Centro de Artes Gráficas para Bucaramanga. Bucaramanga en los años 40 y 50 básicamente fue la capital impresora de Colombia. Sí, Aquí se producían todos los libros, básicamente, que posteriormente nos lo quitó Cali. Y hay gran cantidad de maquinaria que está archivada y arrinconada, no solo de prensas de grabados, sino máquinas tipográficas y offsets de la época. Y es un proyecto que venimos trabajando, ya está un poco adelantado, más o menos en el 80%, para empezar a crear el Centro de Artes Gráficas y traer toda esa memoria que se necesita en Bucaramanga para recordar a todos estos grandes impresores. No sé si usted recuerda Mi Cabaña, sí. que era de un gran amigo y que tenía una colección de grabados impresionante. Sacaba un calendario que era Mi Cabaña. emblemático. Sí, precisamente. Entonces queremos saber cómo logramos hacer ese ejercicio de lograr el Centro de Artes Gráficas. Para algunas personas me dicen pues que el arte gráfico, eso ya no es importante. Esas personas que lo dicen no se dan cuenta de lo que sucede en las redes. En las redes, si uno mira, el arte gráfico está más vivo que nunca. En la ciudad, en México por lo menos, si no hay 10.000 prensas, no hay nada. En Cuba pasa lo mismo. Entonces hay países, en Alemania, en Francia, es una gran trascendencia todavía el arte gráfico, el grabado en sus múltiples manifestaciones, porque siempre están apareciendo nuevas técnicas. No es solo el metal o la xilografía, sino que se están juntando la tecnología para lograr nuevas técnicas. Entonces, mire esta exposición que está precisamente… Me quitó la palabra. Esta exposición que está en sala es una exposición de arte gráfico en linóleo muy bien expresada, sí. muy profesional, y pues ahí está, esa es parte de la esencia. Está vivo. Bueno, hice un rápido recorrido de la vida de mi primo César Chaparro. Uy, apareció por ahí la prima que estaba de viaje, ¿sabes? Anda toda hora de un roto en otro. Y aparte de que me encanta su obra, tengo obras muy bellas, grabados de hace muchos años. Pienso que en ese balance rápido lo que me di cuenta es que no hay una sola persona que haya donado como benévole, como su tiempo, en cantidades de proyectos y cantidades de cosas ayudando a comunidades. Yo creo que no hay una sola persona que pueda decir que ha hecho lo que ha hecho César. Eso en la época de la pandemia, de pensar en los artistas que no tenían nada, y cuando estaba con Adriana, esos talleres que hacían de papel para enseñar sobre papel de reciclado, cantidades de horas que si uno contabilizara y cada persona donara algo de su tiempo, pues pienso que César sí puede decir que ha ayudado a que este mundo sea un poquito mejor. Muchas gracias. Sí, prima, la hacía por allá en las playas, porque me había dicho que andaba por allá, pero un gusto tenerla hoy aquí. Vino a verte. Un gusto tenerla y gracias por acompañarme. Sí, hola, buenas noches, señor César, y presentador también, buenas noches a todos. Mi nombre es Wilmer Pereira. Una pregunta, don César. Cuando uno ve, por ejemplo, personas como usted, como individuo, que de repente reflejan unos dones importantes en su arte, en lo que hace, uno a veces se pregunta y entiende con el paso de los años que uno solo no tiene esa característica a menos que algo poderoso de alguna manera le dé esos dones a uno. Ese algo poderoso, por supuesto, como todos sabemos, es un ser supremo que está allá
en los cielos. La pregunta es, ¿cómo puede don César Chaparro plasmar a ese ser invisible superior en su arte, en cuadros, ya que de momento, como se dijo al principio, la mente blanca, el fondo blanco? Ok, ¿cómo puedo plasmar ahora en el caso suyo a ese ser superior que le da a usted esos dones para poderlo representar en cuadros tan maravillosos como esos? Yo no soy muy religioso, a pesar de que me llevaban a misa a los 8 y 6 años y que estudié con curas casi todo el tiempo. Me hubiera gustado más con monjas. Tengo por ahí una fijación con las monjas. Pero indudablemente hay una energía, y la energía yo la baso en el agua. Cuando me levanto y me baño, siempre le doy gracias a esa energía. No me imagino el mundo sin agua, y me refresca y me siento limpio y doy gracias por ese día de vida, y de ahí en adelante lo que suceda. Pero no soy muy religioso y más bien creo en la energía como una fuente de apoyo y de fuerza para con uno mismo, ¿no? Entonces no soy del que se arrodilla y se da látigo y va a las iglesias y comulga y no. Pero Es más, tengo una serie de obras que critican toda esa parte religiosa. pero eso es espiritual. Sí, indudablemente, claro, tenemos que ser muy espirituales porque la energía es espiritual. Pues, Muy buenas noches a todos, al presentador y aquí al gran maestro César. el presentador se llama Pacho Centeno. Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Camila para todos los que están acá escuchando. Bueno, a mí me llamó la atención pues venir esta noche a escuchar al gran maestro César, pues de antemano porque somos vecinos de casualidad, y lo otro porque pues me gustaría preguntarle aquí al maestro César, de parte de los jóvenes de esta nueva era de arte que están haciendo de nuevo aquí en Bucaramanga, pues en nuestro caso, maestro, ¿qué consejo nos puede dar usted con sus años de experiencia, con todo lo poco que conozco apenas de su expresión artística, de todo lo que usted comparte de su vida? ¿Qué consejo le podría dar a la nueva generación de artistas, que en mi caso, pues usted sabe que estoy estudiando artes plásticas en la UIS, que es un mundo bastante complejo para uno como ser, como también recibir el apoyo? Si me hago entender, ¿qué consejo nos puede dar a nosotros como la nueva ola de artistas? Aparte de sus grandes aportes que nos dio esta noche, como el arte de la comunidad, que creo que es algo que hay que resaltar bastante y que hace falta todavía, el hecho de poder brindarle la mano a la gente y a otros artistas también. ¿Sí? Le agradezco también por eso, porque siento que sí hace falta acá, sobre todo en la región de Santander, ¿sí? No ser tan Mire, egocéntricos. Camila, sí, interesante pregunta. Yo no doy consejos, los consejos los dan los curas. Yo lo que le recomiendo es que sea usted misma, que se exprese a través de su propio arte. No sé si le interesa copiar, copie. Si a través de ese proceso usted encuentra su propia identidad, siga por ese camino. No piense en los que están en los lados ni nada. Es uno al frente. Así son los guerreros. No me ponen a pensar que el que va al lado es el que me va a salvar a mí. Ambos vamos para la guerra, entonces defiéndase simplemente y sola, mija. Esto no. Sí, es importante tener amigos, relacionarse y tener un grupo, pero esto al final, amigos no hay. Uno cree que tiene amigos, sí, claro, y comparte con ellos, etcétera, pero por lo menos aquí me quedó faltando nombrar al maestro Augusto Vidal, que está en este momento en un trance bastante delicado. Hemos estado tratando de reunirnos un grupo de artistas para visitarlo,
más que para llevarle cosas, él no necesita cosas, él ya las hizo y las tiene, pero para que sienta que hay un apoyo de sus compañeros de guerra. Entonces, mijita, enfréntese sola, mire a los lados solo para coger impulso y para adelante. Esto aquí, más que dar consejos, como digo, consejos nunca doy porque de pronto la aconsejo mal. Sí, sí. Buenas noches a todos, buenas noches Pacho, gracias por este espacio. Buenas noches maestro César Chaparro. Quiero contarles a todos que yo fui alumno del maestro César Chaparro en las primeras promociones de la UIS y yo me precio de haber sido su alumno. Y creo que he seguido siendo su alumno a través de la vida porque nunca, desde que terminé, me he separado del contacto con el maestro Chaparro. El maestro Chaparro me ha enseñado hasta la mejor manera de comportarse uno mal. Me parece a mí que el maestro Chaparro es un activador de lo más activador que tiene el arte en Santander. Él activa los momentos y le activa a uno con la obra, con lo que le dice. Yo tuve una experiencia muy particular con el maestro y es que él asistió a una exposición que tuve en el Museo de Arte Moderno y de todos los comentarios que hicieron de mi obra, que entre unos a veces son como de esos comentarios que no son muy sinceros, sino son muy alabanciosos a veces, y el maestro nunca ha sido de eso. Y él me dijo ese día algo muy importante que yo tuve en cuenta para posterior obra, que fue llamarme a un lado de la exposición y me dijo, yo estaba haciendo instalación con objetos y todavía lo hago porque yo considero que la instalación es algo muy prolijo. La instalación le permite a uno una cantidad de cosas mentales que le proporciona la posibilidad de ser uno más en la obra de arte. Él me dijo, usted tiene que ir más al objeto. Habría quien no entendí esa noche esa frase, eso que me dijo él, pero yo sí lo entendí perfectamente. Yo sabía qué me quería decir él. Y efectivamente yo me fui al objeto. Es decir, lo que me estaba diciendo era que tenía que buscar una intimidad mayor con respecto al objeto. Eso era lo que me quería decir. Y yo lo hice y me dio muy buenos resultados. Con él a veces, el maestro Chaparro a veces dice cosas que uno dice, ¿para qué me dice eso? ¿O para qué me hace eso? Pero uno debe estar como atento porque él a veces tiene unos chispazos mentales que están en lo que es efectivo. Entonces quería agradecerles a usted, Pacho, por este rato y al maestro por esos consejos que siempre me ha dado. Y tenía una pregunta. Maestro, usted, yo lo conozco como un gran grabador, todo el mundo. De hecho, es de los mejores en Santander en grabado. Eso no lo pongo en duda. Porque además de lo que ya dijo, la pintura, porque a mí me sucede lo mismo, yo puedo hacer otras cosas, pero lo que más me complace es la pintura. ¿Por qué la pintura excede sus ganas de hacer arte, es decir, usted se siente muy bien pintando y a mí sí me parece un muy buen pintor. Creo que en el abstracto es muy bueno. Entonces quería saber, amén de todo eso, y sobre todo por qué la técnica, ¿no? Porque yo he visto que la técnica donde lo he visto comportarse mejor como pintor es con el óleo. Las técnicas también tienen que ver con un artista. Yo, por ejemplo, no me siento muy bien nunca haciendo acrílico. A mí el acrílico me parece pintura de obreros, pero el óleo es noble, es esto. ¿Qué es lo que le llama a usted el óleo de la pintura y del abstracto? Sí, maestro Olarte.
qué bueno que me acompañe esta noche y que esas recomendaciones, acuerde que no son consejos, son recomendaciones. Es precisamente por lo que mucha gente no entiende, que es que no van a las exposiciones a mirar el trabajo de los demás. Es ahí donde uno básicamente aprende. Más que ir al colegio, a la escuela o a la universidad, la observación es muy importante. Poder entender esos grabados, la técnica, la composición. Ahorita hablando con el maestro Freddy, nos dimos cuenta que eso está básicamente elaborado a partir de fotografías y entonces uno va entendiendo mucho más ese proceso. Y en la pintura es donde más me siento libre porque siento que una brocha es mucho más fuerte que una gubia. En la gubia hay que ser muy minucioso, exacto. Aquí no. La pintura es libre. Si esto no me gustó, mañana lo tapo y vuelvo y pinto encima. La pintura no es una religión, no tiene que quedar como ya está ahorita. Tengo muchos procesos en que hay pinturas de 1 o 2 años que posteriormente cuando las miro ya no me llaman la atención y trabajo encima de ellas. Un cuadro nunca está terminado, un cuadro siempre está en proceso. Yo no pienso que una obra por lo menos de Dalí o de Velázquez pueda tener 1 o 2 pinceladas más. Las puede tener y no pasa nada. Entonces siempre he considerado que la pintura es un proceso y la brocha me da esa libertad. Aquí estamos trabajando un pequeño formato. Me gusta trabajar en formatos mucho más amplios y lo que le digo, si mañana este ejercicio no me gustó, pues yo lo sigo reelaborando. De eso se trata. Supongo que los escritores hacen eso también. Hacen un texto, vuelven, lo releen, quitan, ponen, hasta que ya consiguen básicamente encontrar el texto que quieren. Y si lo releen 2 años después, uy, aquí falta todavía algo, o ya la embarré aquí, y vuelven y lo arreglan. Entonces la pintura no necesariamente tiene que ser algo que si se hace deba quedar tal y como queda. Sigue en su proceso y es eso lo que me parece importante. Mientras que en el grabado, si yo hago una línea con el buril, ya quedó lista, no la puedo borrar. Allí no hay borrador. Toca volver a empezar otra lámina. Entonces, la pintura nos hace mucho más libres. Y en este caso el óleo pues es mucho más noble que el acrílico. El acrílico ya estaría seco. Esto necesita 3, 4 días para que se seque. Y yo personalmente trabajo por capas. Entonces en varias secciones. Mañana puedo concebir esto de otra manera y lo puedo volver a voltear y puedo ir encontrando ese ritmo que le quiero dar. Entonces me siento mucho más cómodo con el óleo que con el acrílico. Indudablemente. Porque este necesita más proceso. Muy bien, gracias. Me da más tiempo. Henry, muy amable. Bueno, con Walter llevamos muchos años haciendo procesos de proyectos, etcétera, etcétera. Como hermanos, ¿no? Nos conocemos mucho más. Sí, hemos estado en unas, en otras, y eso nos ha hermanado de alguna manera plásticamente. Entonces. Bueno, cerremos con Walter. Sí, dale un remate así poético como te acostumbras, Walter. Bueno, Pacho, primero ya te lo dije la anterior vez, creo que recuperar la memoria de las personas que han hecho arte en nuestras regiones, una labor
que en este caso la estás haciendo junto con la Casa del Libro Total, y me parece que eso va a redundar un poco en esa huella que queda para las nuevas generaciones, ¿no? De Chaparro, yo no creo que Chaparro sea el mismo de hace 30, 40 años, creo que es el mismo en la actitud que tiene frente a la vida, ¿no? Fíjate que ahorita mismo nos acaba de decir que con Yolani tienen un nuevo proyecto y ese es César, ¿no? A mí me parece que en eso redunda su vitalidad. Y yo lo dije en el escrito que le hice hace poco, me parece también una persona muy metódica, ¿no? Y eso a mí también me ha enseñado muchas cosas, porque él es de los que coge el tablero y de tal fecha y vamos a hacer esto y esto y esto. Y no es solamente hacer la programación, sino cumplirla, ¿no? Es muy voluntarioso en eso, y a mí también eso me conmueve como persona, como individuo. Creo que los artistas no tenemos jefe, ¿no? El único jefe es nuestra propia voluntad. Yo me levanto y nadie me está diciendo pinte, nadie me está diciendo piense, sino es una cosa que va con uno, y en ese sentido creo que eso redunda un poco también en la calidad de vida de los artistas. Yo me admiro de ver a Jorge Mantilla aún también muy vital, a Máximo, bueno, Ricardo Alipio salió un poco, pero sé que también en su intimidad seguirá siendo. Augusto Vidal, para mí también fue una persona que me siempre, creo que el primer artículo que hice Augusto, que lo hice para la UNAD, lo llamé Augusto Vital, ¿no? Por aquello de verlo siempre haciendo, y eso para mí es muy importante, que hayan personas que me conmuevan en ese sentido, ¿no? En no de fallecer. Nosotros no nos jubilamos, lo dije ya anteriormente, le damos y continuamos, y para mí eso es, digamos, una consecuencia de ser artista. Entonces, gracias, maestro. De verdad también llevamos 25, 26 años compartiendo y creo que he aprendido muchísimas cosas, y eso lo siento reflejado hoy en sus palabras, ¿no? Creo que me identifico con esa vitalidad de César. Gracias, Pacho, gracias, César. Gracias, Walter. Indudablemente es recíproco. Uno siempre aprende de los demás, poco o mucho. No se trata de que necesariamente uno sea el profesor. Yo aprendo de mis alumnos cada vez que enseño. Aprendo más de ellos que lo que ellos aprenden de mí, porque es la esencia, ¿sí? Ellos son los que tienen las preguntas, son los que se están buscando. Dentro de ese proceso de preguntar, esas preguntas se las hace uno también y aprende básicamente de ellos. Uno debe ser humilde en ese sentido. Yo no soy el maestro que impone y eso tiene que ser rojo y azul. No, esto es del libre albedrío. Cada cual hace de su roto lo que quiere. Y eso es una verdad de a pecho. Cada cual va por su camino y lo va encontrando en el proceso. Entonces, lo mismo para todos mis amigos y compañeros, yo aprendo todo el tiempo de ellos, unos más veloces, otros más lentos, unos empujan más que otros, pero uno aprende, todo el tiempo está aprendiendo, y por eso lo repito, yo aprendo más de mis alumnos que lo que les puedo dar a ellos. Allá ellos si lo toman o lo dejan, pero yo sí lo asumo y lo absorbo, es como lo que me va interesando. Muy amable, Pues Walter. nada, muchas gracias, maestro César, por habernos regalado su tiempo, su historia. Y como dice Walter, aquí estamos construyendo memorias para la conocencia, como diría alguien, de las futuras generaciones, ¿no? Un poco el trazado, la huella que se deja, que dejan estos personajes, estos artistas, gestores de todo tipo. Voy a hacer todo lo posible porque Augusto Vidal sea uno de los invitados primeros del año entrante, lo tenía previsto para este año. Sé la importancia que tiene Augusto, y lo mismo Ricardo Alipio, en la historia de la plástica santanderiana, y muchos otros, ¿no? O sea,
paso a paso vamos a ir como caminando este derrotero que nos hemos propuesto. Ya la Casa del Libro ha confirmado que seguimos con las tertulias el año entrante, así que habrá historias por contar, habrá memorias por narrar y por compartir. Bueno, despidámoslo con un fuerte aplauso al maestro César Chaparro, agradecerle su deferencia y a los amigos de la Casa del Libro Total por todo el trabajo que han hecho a lo largo del año. Sí, no se me ha olvidado. Es que la Casa del Libro al invitado siempre le entrega venga para acá, César, como este recordatorio, ¿no? Como gracias por venir, gracias por compartir su vida y obra, y se lo entregamos con todo el cariño para que lo preserve allá. No sabemos qué querrá usted hacer por detrás, ¿no? Mire, es rojo, ¿no? Sí. A lo mejor se le ocurre intervenirlo. Ahorita que hablaba precisamente con el maestro Freddy, que él no recibe premios, que él no recibe No, nada. no es un premio, es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Es muchas gracias. O sea, no lo puedo quemar. No, muy amable a la Casa del Libro Total, muy amable a usted, Pachito. Gracias por echarme de último en el paseo, pero acuerde que los últimos eran los primeros. Claro. Y muy amables, gracias a todos ustedes por acompañarme. Ha sido muy Me grato, siento feliz.